Aprendiseñantes presenta La Copa Dorada de Henry James, capítulo 5. Cuando estuvieron en el parque, Charlotte dijo de forma que daba un poco de miedo. Bueno, ahora debo decírselo porque quiero ser absolutamente sincera. No quiero fingir, y no puedo fingir ni un instante más. Puede usted pensar de mí lo que quiera, porque igual me da. Sabía que me daría igual y ahora veo que es verdad. He venido para esto y para nada más. Al ver que el tono de sus palabras había dejado intrigado al príncipe, Charlotte repitió: «¿Para esto? ¿Para esto?». El príncipe contestó como si el particular objeto al que Charlotte se había referido fuera muy vago para él, o bien como si se tratara de algo que no podía ser gran cosa. Sin embargo, aquello tendría toda la importancia que ella pudiera darle, y dijo: «Para pasar una hora a solas con usted». Durante la noche anterior había llovido copiosamente, y aunque ahora el suelo estaba seco, gracias a una brisa purificadora, aquella mañana del mes de agosto era fresca y gris, con unas nubes densas y de lento discurso, encapotándola y con un aire ligero. Los verdes del parque habían adquirido profundidad, y subía un saludable olor a tierra húmeda que había eliminado del lugar el polvo y los olores no tan agradables. Desde el momento en que entraron, Charlotte había mirado a su alrededor como queriendo dirigir un profundo saludo al lugar, un saludo al mismo tiempo de general reconocimiento. Incluso en el centro de Londres, aquel día era de unas características muy inglesas, con cielo bajo, día lavado por la lluvia, día intenso. Parecía que aquel día hubiera estado esperando la llegada de la joven, como si ésta fuera amiga del día, supiera situarlo, supiera amarlo, como si el día formara parte de aquello por lo que había venido. Esta impresión difícilmente podía captarla un simple italiano de vagas percepciones, por cuanto se trataba de una de esas impresiones que para recibirlas era preciso gozar de la bendición de ser norteamericano, de la misma forma que era preciso gozar de la bendición de ser norteamericano para muchísimas otras cosas más, siempre y cuando uno no tuviera que quedarse en Norteamérica, tanto si ello era una bendición como si no lo era. De acuerdo con la cita concertada, a las 10:30 el príncipe había ido a buscar a la invitada de la señora Assingham a Cadogan Place. Después de demorarse allí un poco, los dos habían avanzado a pie por Sloane Street, penetrando directamente en el parque por Knightsbridge. Habían llegado a este acuerdo un par de días antes, como consecuencia de la petición que la muchacha había hecho en los primeros instantes en la sala de la señora Assingham. Fue una petición que el transcurso de aquel par de días en modo alguno invalidó, sino que al contrario, la situó en tal perspectiva que hubiera sido absurdo que alguien formulara objeciones. En realidad, ¿quién podía formular objeciones cuando la señora Assingham, informada y sin haberse mostrado aparentemente contraria a ello, no había intervenido? Esto era lo que el joven príncipe se había preguntado, teniendo muy en cuenta cuáles eran las actitudes que podían ponerle en ridículo. Tenía la certeza de que no iba a comenzar por dar muestras de miedo. Además, incluso en el caso de que al principio hubiera sentido notable miedo, ese miedo habría disminuido, y no poco, en el momento de la cita. El efecto de aquel corto lapso había sido, a su juicio, feliz y propiciatorio. Aquellos 2 días quedaron en gran medida ocupados por las audiencias que el príncipe había dado a los invitados a su boda y por la dedicación, no menos absorbente,
de Maggie en atender a su amiga, con la que había estado hablando durante horas y horas en Portland Place, puesto que no la había invitado para dejarla sola, sino que había estado presente juntamente con otras personas y el contingente del príncipe en el almuerzo, en el té, en la cena y en los continuos refrigerios. El príncipe pensó que en su vida había tenido que dar cuenta de tanta comida, que se ofrecían en cualquier momento que el príncipe llegara. Y si bien era cierto que hasta ese momento no había vuelto a ver a solas a Charlotte, tampoco podía negarse que ni siquiera a Maggie la había visto a solas. En consecuencia, si no había visto a Maggie, nada más natural que tampoco hubiera podido ver a Charlotte. El excepcional instante, un brevísimo paréntesis en el tiempo, en los peldaños de la gran escalinata de Portland Place, había bastado para que la muchacha recordara al príncipe. Tan predispuesto suponía Charlotte que estaba lo que debía hacer. Poco tiempo les quedaba para hacerlo. Todos habían traído regalos. Los familiares del príncipe le habían regalado maravillas. ¿Cómo era posible que todavía tuvieran aquellos tesoros, que todavía pudieran encontrarlos? Charlotte nada había traído y estaba avergonzada, y ni siquiera la visión de los restantes regalos bastó para desanimar a Charlotte. Haría lo que pudiera, y el príncipe se dijo que sin que Maggie se enterara, ayudaría a Charlotte a escoger el obsequio. Él había prolongado aquel breve instante con el fin de tener tiempo para dudar sobre cómo decírselo y luego para arriesgarse a decírselo. El riesgo radicaba en que el príncipe podía ofenderla en su orgullo, caso de que ella tuviera aquella clase de orgullo, pero también podía ofenderla de otras maneras. Charlotte no tenía aquella clase de orgullo. En consecuencia, la leve resistencia del príncipe, mientras estaban allí apartados, no había representado grandes dificultades para él, ni vencerla había sido imposible. El príncipe había dicho: «No me gusta inducirla a gastar dinero, y menos aún con semejante fin». Charlotte, uno de 2 peldaños más abajo que el príncipe, mientras le miraba, levantada la cara iluminada por la alta luz del techo abovedado del vestíbulo, frotaba con la palma de la mano la barnizada caoba de la baranda, montada sobre hierro bellamente forjado de estilo inglés del siglo XVIII. ¿Debido a qué piensa que tengo muy poco? Tengo el suficiente, por lo menos el dinero suficiente para gastarlo en una hora. Sonriendo, añadió: y tener el dinero suficiente para esto es lo mismo que tener una gran fortuna. Además, no se trata de comprar algo caro, ya que a fin de cuentas a Maggie le sobran los tesoros. No es cuestión de competir o de destacar sobre los demás. En cuestión de objetos de valor inapreciable, ¿qué es lo que Maggie no tiene? Mi regalo debe ser la ofrenda del pobre, algo precisamente que un rico no pueda darle, y algo que, siendo Maggie excesivamente rica para poder comprarlo, jamás pueda llegar a tener. Había hablado como si hubiera pensado mucho en aquello. Añadió: ahora bien, como no puede ser hermoso, ha de ser divertido, y esto es lo que tenemos que buscar. Además, buscar en Londres es de por sí interesante. Incluso ahora, el príncipe recordaba que la palabra le había dejado intrigado. ¿Divertido? Bueno, no quiero decir un juguete cómico, sino una cosa pequeña, dotada de encanto, aunque absolutamente correcta dentro de su baratura. A esto lo llamó divertido. Charlotte también había añadido: en Roma solía usted ayudarme a hacer compras baratas. Era usted un maestro en el arte de regatear.
Conservo aún todas las cosas compradas en Roma, las pequeñas gangas conseguidas gracias a usted. En Londres y en el mes de agosto también hay gangas. En el momento en que los dos daban un giro sobre sí mismos para subir juntos la escalinata, él solo había osado objetar. Pero yo nada sé del modo de comprar de los ingleses y confieso que me parece aburrido. Desde luego, a mis pobres romanos los comprendo muy bien. Riendo, la joven le contestó. Eran ellos quienes le comprendían a usted. Y en esto radicaba el poder que usted ejercía sobre ellos. Aquí lo divertido consiste en que ellos no nos comprenden. Podremos conseguir que sea divertido. Ya lo verá. Si el príncipe volvió a dudar, se debía a que sus palabras le daban motivo. Supongo que la diversión consistirá en encontrar el regalo. Exactamente. Esto es lo que he dicho. ¿Y si no conseguimos que rebajen el precio? En este caso, subiremos la oferta. Siempre hay soluciones. Además, príncipe, ya que hablamos de esto, le diré que no soy pobre de solemnidad. En tono ligero, poco acorde con su manera de ser, explicó. Soy muy pobre para ciertas cosas, pero no soy pobre para otras. Volvió a detenerse en lo alto de la escalinata y añadió. He estado ahorrando. El príncipe se mostró incrédulo. ¿En Norteamérica? Sí, incluso allí he podido ahorrar con este fin. Después de estas palabras, concluyó. Y no podemos dejarlo para pasado mañana. Esto fue, a fin de cuentas, con 10 o 12 palabras más, todo lo ocurrido. En todo momento, el príncipe se había dado cuenta de que ofrecer resistencia, induciéndola con ello a suplicar, solo hubiera servido para dar mayor importancia al asunto. El príncipe podía enfrentarse con la situación tal como era, pero no debía hacer nada que le diera mayor importancia. Además, era triste obligar a Charlotte a suplicar. La estaba obligando a suplicar y ella suplicaba, y él estaba dotado de una especial sensibilidad que no le permitía soportarlo. En consecuencia, todo lo anterior era la causa de lo que ahora pasaba y el príncipe se había entregado con todas sus fuerzas a la política de no dar mayor importancia. Observó esta política incluso cuando ella indicó que lo importante era en realidad lo más importante, que Maggie no tuviera ni la más mínima idea de su leve aventura. Gran parte del interés, más de la mitad por lo menos, radicaba en que Maggie nada sospechara. En consecuencia, el príncipe debía ocultarle a Maggie, tal como lo haría Charlotte, que habían salido los dos juntos, o que se habían visto a solas siquiera 5 minutos. Era esencial, dicho sea en pocas palabras, mantener en absoluto secreto su pequeña excursión. Charlotte recurrió a la bondad del príncipe para que la convenciera de que ella no traicionaba a Maggie. Francamente, algo desconcertante había habido en tal petición formulada en ese momento, es decir, en vísperas de las nupcias del príncipe. Una cosa era haber coincidido por pura casualidad con la muchacha en casa de la señora Assingham, y otra, quedar de acuerdo para pasar una mañana juntos, diríase en privado, igual que otras mañanas pasadas en Roma, prácticamente también en la intimidad. El príncipe había informado a Maggie aquella misma tarde de los minutos pasados conversando con Charlotte en Cadogan Place, pero sin mencionar que la señora Assingham estuvo ausente, como tampoco hizo referencia a lo que su común amiga le había propuesto tan diligentemente en aquella ocasión. Pero lo que le había refrenado a dar su conformidad a la creación de un secreto
lo que le había inducido en lo alto de la escalinata a mostrarse remiso para que Charlotte se percatara, era la semejanza de este proyecto con otros del pasado, de los que estaba totalmente desvinculado y de los que deseaba seguir estándolo. Era como volver a empezar, y esto era lo último que él deseaba. La fuerza y la belleza de su actual situación radicaban en que suponía comenzar de nuevo, es decir, que aquello que estaba empezando era original. Las percepciones de su conciencia se habían acumulado tan deprisa que cuando Charlotte pudo leerlas en su cara, éste se hallaba ya al tanto de lo que comportaban. Charlotte tan pronto se apercibió de ellas, se le enfrentó con un ¿Se atrevería usted a revelar lo que siente a Maggie? Que dio a tales sentimientos un carácter un tanto ridículo, lo que al instante indujo al príncipe a volver, una vez más, a adoptar la actitud de quitar importancia a sus preocupaciones. Aquellos escrúpulos eran preocupaciones, y a la luz de esta verdad, el príncipe decidió aplicar inmediatamente el feliz principio básico que solucionaría todos los problemas que se le presentaran. Y este principio consistía simplemente en ser ante la muchacha siempre sencillo y comportarse con la máxima naturalidad. Esto lo solucionaría todo. Ya había solucionado un problema, sometiéndose el príncipe a la realidad que con más claridad veía. En verdad, la muchacha pedía poco en comparación con lo que daba. Lo que le daba ahora, al estar con él, conmovía al príncipe, por cuanto significaba la total expresión de su renuncia. Realmente Charlotte renunciaba a todo, sin ni siquiera insistir en estos momentos en lo mucho que aquello a lo que renunciaba había significado para ella. Su única petición era su insistencia en que mantuvieran en secreto su cita. Esto a cambio de todo aquello a lo que renunciaba, era una bagatela. En consecuencia, el príncipe se dejó guiar por la muchacha. Tan rápidamente asentía, con su inteligente tolerancia, a cada giro, a cada observación que la muchacha hacía, que la impronta de las preferencias de la joven quedó claramente impresa en el encuentro, incluso mientras se hallaban en el parque. La muchacha quiso sentarse durante unos breves momentos para averiguar cuál era su situación real, y obedeciendo a sus deseos, pararon unos 10 minutos, distintos de los anteriores, sentados en un par de sillas de alquiler, por un penique, bajo la copa de un gran árbol. Para pasear, habían penetrado en la zona cubierta de césped, recién cortado y refrescado por la lluvia, después de comprobar que ya estaba seco. Y las sillas, ausentes en el ancho camino, en el sendero principal y en la senda del parque, moteaban la amplia extensión de verde que, en cierta manera, parecía resaltar la libertad de la pareja. Esto ayudó a Charlotte a ver la posición en que se encontraba, su posición provincial, con más claridad todavía, e impulsada por ello, de manera repentina y tan pronto vio la oportunidad, se sentó. Durante unos instantes el príncipe quedó en pie ante ella como si quisiera subrayar la importancia que tenía el no perder tiempo, la misma importancia en la que ella había insistido anteriormente. Pero tan pronto Charlotte hubo dicho unas cuantas palabras, el príncipe se vio obligado a recurrir una vez más a su bondad. Mediante esta concesión, él manifestó de la única manera que ahora le era posible que si por fin
había aceptado la propuesta que le había formulado por méritos de cuanto de divertido había en ella, aceptaría también todas las ideas de Charlotte que pudieran contribuir a tal efecto. Y en consecuencia, y totalmente consecuente, estaba dispuesto a considerar divertido que Charlotte reafirmara una y otra vez aquella verdad que era su verdad. Poco me importa el sentido que dé a mis palabras y solo le pido una cosa. Necesito decirlo y eso es todo. Necesito no dejarlo en silencio, verle una vez y estar en su compañía como ahora estamos y como antes solíamos estar, aunque sea por una hora o quizá dos. Esto es lo que he querido durante semanas. Quiero decir, desde luego, hacerlo antes de que haga usted lo que se dispone a hacer. Fija la vista en el príncipe, prosiguió. Durante todo este tiempo no he hecho más que preguntarme si lo conseguiría. Si no hubiera venido ahora, probablemente no hubiera venido y quizás seguro no hubiera venido nunca. Ahora que estoy aquí me quedaré, pero momentos hubo en que perdía todas las esperanzas. No me fue fácil, tenía dificultades, pero me encontraba en la disyuntiva de elegir entre esto o nada. Como puede ver, no luché en vano. Después, no me interesaba. Sonriendo, Charlotte añadió, con ello no quiero decirle que no hubiera sido delicioso verle después, incluso en cualquier momento. Pero jamás hubiera venido después con este fin. Ahora es diferente, esto es lo que yo quería, esto es lo que he conseguido, es lo que siempre tendré. Esto es lo que hubiera echado en falta, desde luego, en el caso de que usted hubiera hecho lo preciso para impedirlo. Si usted me hubiera considerado una mujer horrorosa, se habría negado a venir y, en este caso, yo me habría considerado inmensamente defraudada. Tenía que correr el riesgo. Me hubiera dicho, esto era lo que tendría que haber esperado. Yo no quería solamente pasar un rato con usted, sino que también quería que usted lo supiera. Quería que usted dejó la frase inacabada, despacio, suavemente, con un leve temblor en la voz, aunque sin la más leve pérdida de sentido o secuencia. Y a continuación dijo con entereza, quería que usted comprendiera, es decir, quería que usted me escuchara. Creo que me da igual que lo comprenda o no. Si nada le pido, tampoco le puedo pedir esto. Lo que usted quiera pensar de mí carece de importancia. Lo que deseo es estar siempre con usted, de manera que jamás pueda desembarazarse totalmente de mí. Esto quería y no diré que usted quiera lo mismo. Puede dar a mis palabras la importancia que quiera, por poca que sea. Solo digo que deseaba estar aquí con usted, donde ahora estamos y tal como estamos. Dicho en otras palabras, entregándome plenamente dispuesta a hacerlo a cambio de nada. Eso es todo. Dejó de hablar como si hubiera terminado su exposición, aunque quieta y en silencio, como si en realidad quisiera que pasaran unos minutos, a fin de que sus palabras fueran absorbidas por el aire que escuchaba, por el espacio que miraba, por la consciente hospitalidad de la naturaleza, a pesar de que la naturaleza se hallaba allí vulgarizada, formando parte de Londres, e incluso parecía que Charlotte quisiera que sus palabras penetraran antes en sus propios oídos que en la conciencia de su pasivo y prudente amigo. La atención de éste había llevado a cabo todo lo que la atención puede llevar a cabo. Su cara hermosa, levemente angustiada, aunque todavía más claramente divertida, había cumplido suficientemente su función. Sin embargo, él se agarraba a aquello a lo que mejor podía agarrarse, es decir, al hecho de que la muchacha le dejaba en libertad, incluso en libertad de no contestar. Por esto, mientras el príncipe le sonreía correspondiendo de esta manera a su información, sentía que sus labios seguían cerrados a las vaguedades de las respuestas
y de las objeciones que surgían en su fuero interno. Por fin Charlotte volvió a hablar. Quizá desee usted saber qué gano yo con esto. En tal caso le diré que es asunto mío. En realidad el príncipe no quería saber nada, o por lo menos, siguiendo el comportamiento más seguro, se comportaba como si no quisiera saberlo, lo cual prolongó la huidiza mudez en que se había refugiado. Se alegró cuando, habiendo expresado Charlotte lo que quería expresar a su satisfacción, dieron lo que bien podía pasar por final de aquel momento de la vida del príncipe en que menos tuvo que decir. El movimiento y el hecho de hacer camino, juntamente con la conversación más impersonal, fue naturalmente un alivio, de manera que el príncipe no volvió a sentirse en el apuro de tener que buscar las palabras justas y adecuadas. Parecía que la atmósfera se hubiera purificado. Ahora tenían que hablar de la gestión que se habían propuesto, de las oportunidades que a este efecto Londres ofrecía, de las características de esta maravillosa ciudad, de los placeres de vagar sin rumbo por ella, de tiendas, de posibilidades, de objetos concretos en que cada uno de ellos había reparado en anteriores ocasiones. Los dos quedaron sorprendidos por los muchos conocimientos que uno tenía del otro. El príncipe quedó maravillado por lo muy bien que su amiga conocía Londres y también estaba orgulloso de sus propios conocimientos hasta el punto de ser capaz de dar instrucciones a un cochero de coche de punto como hacía a menudo. Esto era un capricho suyo que formaba parte de su anglofilia y era consecuente con este último rasgo que a fin de cuentas tenía más de apariencia que de profundidad. Cuando su compañera, recordando otras visitas y otros paseos, le habló de lugares que el príncipe no conocía, de cosas que ignoraba, volvió a sentirse levemente humillado. Incluso hubiera podido sentir cierto enojo de no haber sido, porque en este punto su interés era más grande. Aquellos detalles arrojaban nueva luz sobre la persona de Charlotte, sobre sus curiosos conocimientos mundanos, que en Roma ya había tenido ocasión de comprobar, pero que podía advertir más claramente en el escenario de la gran ciudad de Londres. En comparación con Londres, Roma era un pueblo, una fiesta familiar, una menuda espineta de los viejos tiempos que podía tocarse con los dedos de una sola mano. Cuando llegaron a Marble Arch, casi tuvo la impresión de que Charlotte le mostraba otro Londres, y esto le dio un nuevo y más sólido motivo a su diversión. El príncipe no tenía ahora dificultad alguna en adoptar el tono adecuado para ponerse en sus manos. Si se las arreglaban para discutir un poco, con franqueza y lealtad, acerca de los sitios donde deberían ir para encontrar algunas oportunidades de valor, la situación podía quedar gloriosamente resuelta. Sin embargo, los dos estuvieron de acuerdo en lo referente a no ir a los lugares que Maggie pudiera conocer. Charlotte recordó sin dar importancia a sus palabras que en su momento había puesto como condición mantenerse alejados de todos los lugares que el príncipe había visitado en compañía de Maggie. Esta condición careció de importancia, ya que a pesar de que el príncipe durante el mes anterior apenas había hecho otra cosa que acompañar a su futura esposa en sus compras, los antiquari, como los llamaba cuando hablaba con Charlotte, no habían sido ni mucho menos principal objeto de sus visitas. A Maggie no le interesaban, salvo los de Bond Street. La actitud de Maggie sobre este punto era en gran medida el resultado de la de su padre, el señor Verber, uno de los más grandes coleccionistas mundiales,
Nunca había dejado vagar sola a su hija. El señor Berber tenía pocas relaciones con las tiendas, ya que casi siempre era comprador, al que los vendedores se dirigían en privado y de manera indirecta. Personas importantes de todos los puntos de Europa buscaban el modo de ser presentadas a él. Personajes, todos ellos de increíble altura y muchos más de los que jamás se llegaría a saber, ya que en estos casos, cuantos intervenían se comprometían solemnemente a guardar el secreto. Acudían a él por considerarle uno de los hombres que formaban la corta y probada lista de aquellos capaces de pagar el precio justo. En consecuencia, el príncipe y Charlotte tuvieron pocas dificultades en mostrarse de acuerdo en que debían evitar las rutas seguidas por los Berber, padre e hija. Lo único importante de esta conversación radicó en que condujo por un momento a que hablaran por primera vez de Maggie. Cuando todavía se hallaban en el parque, Charlotte se refirió a los Berber, fue ella quien empezó, con una serenidad tal en su enjuiciamiento que resultó extraña después de las palabras que había pronunciado 10 minutos antes. Este fue otro rasgo de Charlotte, otra luz sobre su persona, como habría dicho el príncipe, que éste admiró, aunque sin demostrarlo en todo su valor, por la naturalidad del cambio efectuado por la muchacha, cambio cuyo motivo no fue preciso indagar ni explicar. La muchacha se había detenido y había dicho bruscamente: «Desde luego es tan buena que cualquier cosa bastaría para dejarla contenta. Quiero decir que incluso podría regalarle cualquier cosa del bazar de Baker Street». El príncipe se había reído ante aquella alusión a su brevísima conversación en Portland Place y había dicho: «Esto es exactamente lo que quise decir, es lo que recomendé». Sin embargo, Charlotte hizo caso omiso de esta referencia y siguió el curso de sus pensamientos. Pero no hay que pensar en eso. Si pensáramos en eso, jamás podríamos hacer nada en su beneficio. Acto seguido explicó: «Quiero decir, si nos aprovecháramos de su manera de ser». «¿Su manera de ser?». Como si no le hubiese oído, la muchacha prosiguió: «No, no se debe. Y si no es por ella, al menos es por una misma. Evita el planteamiento de un problema de esta clase». Charlotte había hablado como pensativa y fijando la vista en los ojos de su amigo. Parecía que, preocupada y con sentido práctico, hubiera hablado de una persona con la que el príncipe estuviera solo levemente relacionado. Este dijo: «Desde luego, Maggie a nadie crea problemas». Y luego, como si estas palabras fueran ambiguas o insuficientes, añadió: «Es una bendita de Dios que carece de egoísmo». Al instante, Charlotte respondió: «Esto es lo que quería decir. Carece de egoísmo. No hay nada, absolutamente nada, que una se sienta obligada a hacer en su beneficio. No encuentra a faltar nada, no desea nada. Quiero decir, cuando una la quiere, o mejor dicho, cuando ella la quiere a una, se olvida». El príncipe frunció un poco el entrecejo para rendir tributo a la seriedad, por lo menos, y preguntó: «¿Qué es lo que olvida?». «Todo. Cualquier cosa que una pudiera hacer por ella y no hace. Prescinde de todo, salvo de su propia predisposición a tratar amablemente al prójimo. Solo a sí misma se exige esfuerzos cuando tiene que exigírselos, que son pocas veces. Todo lo hace ella. Y esto es terrible». El príncipe la escuchó atentamente, aunque siempre circunspecto, ya que no quería comprometerse. Preguntó: «¿Terrible?». «Sí, siempre y cuando una no sea
casi tan buena como ella. Ofrece a los demás un trato excesivamente fácil y es preciso de tener cierto temple cuando hace referencia a la decencia y a la dignidad para aguantarla. Después de una pausa, siguió en el mismo tono. Y no hay nadie que sea lo bastante decente, lo bastante bueno para estar a la altura de semejante trato. Por lo menos así es sin la ayuda de la religión o algo parecido. No, no se puede sin oraciones ni ayunos, es decir, sin poner gran atención. Desde luego, gente como usted y como yo no podemos. El príncipe pensó un poco y dijo cortésmente, ¿no somos lo bastante buenos para poder soportarlo? Bueno, quiero decir que no somos lo bastante buenos para soportarlo sin experimentar cierta tensión. Estimo que usted y yo pertenecemos a esa clase de personas que nos dejamos mimar fácilmente. Una vez más por cortesía, el príncipe siguió aquella conversación. No sé, ¿no cabe la posibilidad de que el afecto que uno siente por ella fortalezca más la decencia de uno, tal como usted la llama, de lo que su generosidad, su afecto, su decencia tiene la triste facultad de debilitar aquella? Desde luego, esta ha de ser la solución. Pero a pesar de todo, Charlotte había conseguido que lo que había dicho interesara a su acompañante, quien dijo, comprendo lo que ha querido decir y creo que puede resumirse en la especial manera en que Maggie cree en uno, cuando en él deposita su fe. Charlotte Stant dijo, sí, se resume en esto. En tono casi protector, él preguntó, ¿y por qué razón ha de ser terrible? Porque siempre es terrible tener que apiadarse de alguien. No, cuando se ayuda a la persona de quien uno se apiada. Y si no hay manera de ayudarla, siempre hay manera, siempre. Después de decir estas palabras, el príncipe añadió certeramente, siempre y cuando la queramos. Y esto lo dábamos por supuesto. En términos generales, Charlotte se mostró de acuerdo. Desde luego, y en este caso, todo se reduce a negarnos terminantemente a que nos mimen. Riendo mientras caminaban, él asintió. Claro, toda esa decencia de que usted ha hablado se reduce a eso. Charlotte anduvo en silencio a su lado durante unos instantes. Después dijo, esto es solamente lo que quería decir.